Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Si se recuerdan, la última vez vimos sistemas mecánicos de traslación. La diferencia ahora, vamos a ver sistemas mecánicos de rotación. Estas son las últimas aplicaciones que vamos a ver, o sea que lo que veamos hoy es lo último que va a entrar del curso. Ahí termina el curso. Entonces vamos a ver los últimos dos temas, que son los sistemas mecánicos de rotación y lo que son los circuitos. Y con eso terminamos. Si se dan cuenta, vamos a tener los mismos componentes que los de traslación, ¿sí? Y lo único que va a variar ahora es de que en vez de aplicar una fuerza traslacional, vamos a aplicar un torque, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan de los torques? Entonces vamos a tener un resorte, este resorte le vamos a aplicar un torque y este va a producir un desplazamiento angular. Luego vamos a tener un amortiguador viscoso nuevamente. Vamos a aplicar un torque, este va a producir un desplazamiento angular. Y por último vamos a tener un cuerpo, este cuerpo va a tener una inercia, y igual al aplicarle un torque va a producir un desplazamiento angular. Entonces, si se dan cuenta, las ecuaciones son casi las mismas, lo único que ahora estamos trabajando en vez de velocidad y desplazamiento lineal, tenemos velocidad y desplazamiento angular, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, las impedancias son las mismas, ¿sí? No varían. Tenemos K para el resorte, tenemos D por P para el amortiguador y tenemos I por P cuadrado para el cuerpo o la inercia. Entonces, no sé si tienen dudas de la tabla. ¿No? ¿Ya terminaron de copiar la tabla? ¿Quién no ha copiado? Va. Entonces hagamos un ejemplo. Bueno, entonces tenemos el siguiente sistema, está conformado por dos amortiguadores, un resorte y dos masas, en este caso dos cilindros. Entonces, al cuerpo 1 le vamos a aplicar un torque de valor T. Este va a producir un desplazamiento delta 1 y también va a producir un desplazamiento delta 2. Aquí se va a aplicar lo mismo que hicimos en la clase pasada. Tenemos que ver los diferentes casos, hacer los diagramas de cuerpo libre y luego encontrar las ecuaciones de movimiento para el sistema. Luego ya escribimos la ecuación en forma de matrices y encontramos la matriz que tiene las impedancias del sistema. Entonces, para iniciar tendríamos que encontrar el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1, para I1. Y para eso necesitamos dos casos. El caso en que I1 se está moviendo y I2 está en reposo, y en el caso donde I1 está en reposo y I2 está en movimiento. Entonces, hagámoslo. Tenemos el primero. Tenemos I1, movimiento. I2, reposo. Entonces, en este caso tenemos la vista del cilindro, tenemos ahí I1 y a este le estamos aplicando un torque en este sentido. Eso quiere decir que estamos aplicando, gracias, estamos aplicando un torque, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué fuerzas se oponen a ese torque? Entonces, primero vamos a tener la fuerza del amortiguador. ¿Esa va a ser a favor o en contra del torque? En contra. ¿Y qué ecuación va a tener? Si una vez trabajamos con Laplace, como hicimos anteriormente. ¿Perdón? D1 por P. Delta 1. Delta 1, ¿correcto? Entonces tenemos el primero. Tenemos aquí el cuerpo, a este le estoy aplicando un torque en este sentido y este se va a oponer al movimiento, ¿sí? Entonces, si este va a favor, este va a ir en contra de las agujas del reloj. Luego tenemos, ¿qué otra fuerza tenemos en contra de ese movimiento? ¿Perdón? La del resorte. ¿Y ese cuál sería? ¿Sí? K por el desplazamiento angular. Y luego, ¿qué más tenemos en contra del movimiento? La inercia, correcto. Entonces tendríamos, ¿cuál sería esa? Correcto, y P cuadrado, delta 1. Entonces ya tenemos el primer caso. Estamos suponiendo que se está moviendo
el cuerpo I1 y E I2 está en reposo. Ahora veamos en el otro caso. I1 en reposo y I2 en movimiento. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, ahora este cuerpo se está moviendo, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa fuerza? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a mover este resorte, ¿qué va a hacer con respecto a I1? De delta 2. Sí, lo va a mover a favor de en ese movimiento. Entonces va a ser K por delta 2. ¿Sí? Se va a mover a favor de delta 2. Teta 2, perdón. Entonces, si tenemos a I2 moviéndose con respecto a teta 2, ¿hay alguna otra fuerza que influya o que conecte a esta masa con esta masa? No, solo el resorte, ¿verdad? Entonces solamente va a estar K por teta 2. Entonces, si encontramos la ecuación de movimiento, para I1, en base a nuestro diagrama, ¿cuál sería? Ponemos torque de T va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner, si seguimos como hicimos con los de traslación, ponemos primero I P cuadrado más D1P más K por teta 1 menos K por teta 2. ¿Sí? Eso sería para el primer cuerpo, I1, ¿sí? Entonces tenemos el torque que estamos introduciendo al sistema, tenemos las fuerzas que están en contra y las fuerzas que están a favor de ese movimiento. Ahora tenemos que repetirlo para el cuerpo 2. Y nuevamente tenemos que ver ambos casos. Entonces, veamos, ¿cómo sería para el cuerpo 2? ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Tenemos este resorte. ¿Este va a estar a favor o en contra del movimiento? ¿Va a estar? En contra, ¿sí? O sea, ¿qué va a ser? K por teta 2. ¿Sí? Si esto se mueve en este sentido, se va a oponer a que siga ese movimiento. Por eso es en contra de teta 2. Tenemos la inercia. Y tenemos el otro amortiguador, ¿verdad? Cuando I2 está en reposo e I1 está en movimiento. Va a tratar de que se mueva a favor de este movimiento. Entonces va a estar K por teta 1. ¿Sí? Nuevamente la ecuación de movimiento, entonces esto va a estar igualado a ¿qué? 0. Va a ser igual. Escribimos con respecto a teta 1, que solamente tendríamos menos K por teta 1 más, y tendríamos este sí 2. Y eso por teta 2. ¿Dudas de las ecuaciones de movimiento? Entonces, ¿cuál sería la matriz de impedancia de este sistema? Entonces tendríamos
si se recuerdan, tenemos la matriz de impedancias, luego aquí tenemos, en este caso, las salidas, que en este caso podríamos tener dos, ya sea θ1 o θ2, y la entrada. En este caso, el torque sería la entrada y está afectando a la inercia 1, ¿verdad? Entonces tendría que ir aquí. Y este es 0. Entonces, para el primero sería TP cuadrado, T, y 1P cuadrado más D1P más K, menos K, y luego y 2P cuadrado de 2P más K. Y esta que está aquí sería mi matriz de impedancia. Y otra vez se cumple que estos dos es el mismo componente, ¿sí? Porque es el único que interactúa entre esos dos. Si aquí tuviera aquí un amortiguador y aquí no, algo hicimos mal. Y luego, si queremos encontrar la función de transferencia, entonces dependería con respecto a qué salida. Si lo queremos con respecto a θ1 o lo queremos con respecto a θ2. ¿Qué pasa? A ver, encontremos cuál sería si yo quisiera con respecto a θ2. Entonces, ¿cuál es mi función de transferencia para este caso? ¿Correcto? Entonces, si a la impedancia le llamamos, pongámosle Z a esa matriz, entonces nos quedaría, otra vez, para hacer Cramer lo que hacemos sería la determinante. Bueno, primero encontremos quién es θ2 de P. Entonces, θ2 de P sustituyo esto que tenemos aquí en la columna de θ2, que sería esta de aquí. Entonces, me quedaría TP y aquí 0. Entonces, esto por 0 menos esto que hay aquí por TP. Entonces, quedaría KTP. Y eso dividido la determinante de la matriz de impedancia, ¿sí? De Z. Y ahora, la función de transferencia entonces sería θ2 de P dividido TP. Y entonces nos quedaría K dividido la determinante de Z. También podrían resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Solamente tienen dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahí es como a ustedes les quede mucho más fácil. Dudas de procedimiento. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada, solo que ahora es angular en vez de lineal, pero es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces este sería el último, que sería con respecto a sistemas eléctricos. Entonces tenemos tres componentes, ya conocemos esos componentes. Tenemos el capacitor, el resistor y el inductor. Entonces esas serían las ecuaciones: voltaje respecto a corriente, voltaje respecto a carga y las impedancias. Tenemos las impedancias ya sea con respecto a la corriente o con respecto a la carga. Cuando nosotros hagamos la analogía con los sistemas mecánicos, es realmente esta impedancia la que vamos a utilizar, esta que está aquí. Pero ya no lo vamos a ver en este semestre. Bueno, entonces veamos, tenemos el circuito aquí, ya le hice un zoom, y tenemos lo siguiente. Entonces, como les decía, tenemos ahí dos mallas. Tenemos esta malla de aquí y esta otra malla, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que yo les di un repaso de mallas un día? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo que hicimos en ese repaso de mallas. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, primero nosotros tenemos que definir quién va a ser nuestras corrientes. En este caso tenemos aquí IL, no le puse sentido, pero sería en este sentido. Entonces,
aquí está IL, que es nuestra salida, la que nosotros queremos, pero primero vamos a nombrar mis mallas. Entonces tengo malla 1, malla 2. Y tenemos IL. Si se dan cuenta, aquí esto es un circuito serie para la malla 1, entonces IL sería lo mismo que esta I1 que recorre aquí, ¿sí? O la puedo llamar IL. Y luego voy a poner mi otra corriente, en este caso voy a poner una corriente que también va a ir en este sentido, y la voy a llamar I2. Entonces, si ustedes se recuerdan de lo que hicimos ese día, es que una vez definidos las corrientes y en qué sentido van, tenemos que definir los voltajes, ¿sí? Entonces, como estos son componentes pasivos, como entre la señal va a ser el signo del voltaje. Entonces, en este caso, aquí tendríamos para la corriente, aquí entra, aquí sale, más o menos. Aquí entra, aquí sale, entra, sale. Y para I2 tendríamos, entra aquí positivo, negativo, y aquí positivo, negativo. Y ya tendría todo. Entonces ahora necesito hacer mis ecuaciones de sumatoria de voltajes para las mallas. Entonces para la malla 1, voy a poner sumatoria de voltajes igual a 0. Y entonces en base a esta corriente, aquí entra con menos, ¿sí? Menos el voltaje de la fuente, más el voltaje del resistor 1, más el voltaje del inductor. ¿Y ahora qué pasa aquí? Tendríamos que... Veamos, podríamos entonces... Correcto, entonces tendríamos aquí este voltaje, pero este voltaje de aquí va a estar compartido por I1 y por I2. ¿Sí lo ven? Va. Entonces, si de una vez nos vamos por corrientes, hagamos lo mismo acá. Entonces voy a poner primero esto, menos B más. Este voltaje en el resistor sería R por IL, ¿correcto? El voltaje en el inductor, ¿quién sería? L por DL de T, ¿sí? Más, y ahora sí, R2. Entonces, I1 o IL está entrando con más, pero I2 está entrando con respecto a este, está entrando en menos, ¿sí? Entonces sería I1 menos I2. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, yo quiero encontrar la función de transferencia. La función de transferencia está en el dominio de la frecuencia. Entonces tendría que pasar esto a Laplace. Entonces sería menos BP igual a R por IL, IL de P, ¿correcto? Más LP IL más R2 IL menos I2. Este aquí es IL. Ah, no, este no es menos, este es más, perdón. BP más, y esto es igual a 0. Entonces, operemos un poquito para que nos quede más fácil identificar ¿cómo se llama? La matriz de impedancias. Entonces nos quedaría BP va a ser igual a ¿qué? Entonces voy a dejar los IL, sería R1, sería LP más R1 más R2, esto por IL, menos R2 por IL2. ¿Sí? Solamente operé, saqué factor común IL, lo dejé en una columna y luego la otra columna sería con respecto a I2. Para la malla 2 necesitamos hacer la suma de voltajes. Aquí está más sencillo porque solo tenemos dos componentes. Entonces tendríamos más el voltaje del capacitor. Este de una vez si lo escribo en función de la corriente, ¿cuál sería? Por la integral de I2 tau de tau, ¿sí? Más. Entonces tenemos aquí R2. R2 entra con más, ¿sí? Aquí. Y I1 entra con menos, ¿sí? Entonces sería R2, I2 menos I1.
y la sumatoria de voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces esto sería para la malla 2. Nuevamente, como yo estoy trabajando la función de transferencia, necesito que esto esté en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la transformada de esto? 1 partido C por I2 partido P más R2 por I2 menos, bueno, este no es I1, este es IL. Y esto es igual a 0. Entonces, si ya escribo bien mi ecuación de voltaje, entonces sería menos R2 por IL más, me quedaría 1 partido CP más R2 y eso por I2 y eso igual a 0. ¿Sí? Saqué factor común I2 y simplemente quedó separado. Entonces ya tenemos el voltaje en la malla 1, el voltaje en la malla 2. Podemos hacer la matriz de impedancias, luego operar y encontrar la función de transferencia. O simplemente podrían resolver ese sistema de ecuaciones, encontrar I2 y luego dividirla dentro del voltaje de entrada. Cualquiera de las dos es aplicable. Entonces, nos quedaría, si lo hago con la matriz, la primera columna nos quedaría LP más R1 más R2, esto menos R2, y en la siguiente me quedaría menos R2, 1 partido CP más R2. Eso por, entonces tendríamos IL de P, I2 de P, y esto va a ser igual a, ¿y el voltaje en qué malla está? El voltaje de entrada está en la primera malla, entonces BP y 0. Entonces queremos encontrar IL, tendríamos que poner BP y 0, ¿en qué columna? ¿En la primera o en la segunda? La primera, porque es IL, no es I2, ¿sí? Entonces nos quedaría, perdón, sí, esto es I2, ajá. Entonces me quedaría 1 partido CP más R2 partido la determinante de las impedancias. De transferencia, entonces nos quedaría IL partido BP y entonces solamente nos quedaría CP más R2 y esto dividido la determinante de la matriz de impedancias. ¿Dudas del procedimiento? ¿Dudas del circuito? ¿Dudas? Bueno, entonces con eso terminamos el contenido.